Domingo sexto después de Pentecostés. Del breviario romano, las lecciones del primer nocturno son tomadas del libro segundo de los Reyes. El Señor pues envió a Natán, a David, al cual dijo Natán, luego de llegado: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Tenía el rico ovejas y bueyes en grandísimo número. El pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y criado, y que había crecido en su casa entre sus hijos, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la quería como si fuese una hija suya. Mas habiendo llegado un huésped a casa del rico, no quiso éste tocar a sus ovejas ni a sus bueyes, para dar el convite al forastero que le había llegado, sino que quitó la ovejita al pobre y aderezóla para dar de comer al huésped que tenía en casa. Oído esto, David, altamente indignado contra aquel hombre, dijo a Natán: vive Dios, que hombre que tal hizo es reo de muerte. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho este atentado y no haber tenido consideración al pobre. Dijo entonces Natán a David: ese hombre eres tú. Esto es lo que dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse a tu arbitrio sus mujeres. Te hice dueño también de la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, te añadiré aún cosas mayores. ¿Cómo pues has vilipendiado mi palabra, haciendo el mal delante de mis ojos? A Urías, Heteo, le hiciste perder la vida y le has tomado su mujer para mujer tuya, matándole a él con la espada de los hijos de Ammón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, porque me has despreciado, y has quitado la mujer a Urías, Heteo, para que fuese mujer tuya. He aquí pues lo que dice el Señor: yo haré salir de tu propia casa los desastres contra ti, y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a otro, el cual dormirá con ellas a la luz de este sol, porque tú has cometido el pecado ocultamente, pero yo haré esto que digo a vista de todo Israel, y a la luz misma del sol. Dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Respondióle Natán: también el Señor te ha perdonado el pecado, no morirás. Pero como tú has sido causa de que los enemigos del Señor han blasfemado contra él, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Dicho esto, se retiró Natán a su casa. Efectivamente, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y fue desahuciado. Con todo, David rogó al Señor por el niño, y ayunó con rigor extremado, y retirándose aparte, se estuvo postrado en tierra. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Ambrosio Obispo sobre la apología de David. ¿Cuántas faltas no cometemos todos continuamente? Y no obstante, ninguno de cuantos formamos parte del pueblo se acuerda de la obligación de confesarlas, mientras que David, un rey tan glorioso y poderoso, no puede permanecer ni siquiera por corto tiempo bajo el peso del pecado que gravita sobre su conciencia, sino que mediante una pronta confesión, acompañada de un dolor inmenso, se descarga de él a los pies del Señor. Hallaríais fácilmente en el día de hoy un hombre rico y lleno de honores, que soporte humildemente una reprimenda por una falta cometida. Pues bien, David, en pleno esplendor del poder real, David, a quien alaban con tanta frecuencia las sagradas escrituras, al reprocharle un particular, un gran crimen, no se estremece de indignación, sino que por lo contrario, confiesa su falta y la llora, llena de dolor. De tal manera se conmovió el Señor por tan inmenso dolor que Natán dijo a David: porque te has arrepentido, el Señor ha perdonado tu pecado. La rapidez del perdón pone de manifiesto cuán profundo sería el arrepentimiento del rey para borrar la ofensa de semejante descarrío. Los demás hombres, cuando los sacerdotes los reprenden,
agravan sus pecados, procurando ora negarlos, ora excusarlos, de modo que caen más abajo, cuando precisamente era de esperar que se levantasen. Pero los santos del Señor, que desean consumar el piadoso combate y recorrer por entero la carrera de la salvación, si alguna vez, como hombres que son, llegan a caer, menos por amor al pecado que por fragilidad natural, se levantan con más ardor para reanudar la carrera y, estimulados por la vergüenza de la caída, la compensan con más rudos combates, de tal suerte que su caída, en vez de producirles algún retraso, solo sirve para aguijonearlos y hacerlos avanzar más deprisa. David peca, lo que con mucha frecuencia ocurre a los reyes, pero hace penitencia, llora, gime, lo que es bastante raro en los reyes. Reconoce su falta y con la frente en el polvo pide perdón de ella, deplora su miserable fragilidad, ayuna, ora y manifestando así su dolor, hace llegar a los siglos futuros el testimonio de su confesión. La confesión que hace enrojecer de vergüenza a los particulares no avergüenza a este príncipe. Los que están sujetos a las leyes se atreven a negar sus pecados o no quieren pedir el perdón que debemos solicitar a un soberano que no está sometido a ninguna ley humana. Pecando, dio un signo de su frágil condición, suplicando, da una nota de enmienda. Es achaque común a todos el caer, es propio de almas escogidas el confesarse. La inclinación a la culpa viene de la naturaleza, la voluntad de regenerarse de la virtud. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, habiéndose juntado un gran concurso de gentes en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamando a sus discípulos les dijo: Lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que están conmigo y no tienen qué comer. Y lo que sigue. Homilía de San Ambrosio Obispo. Habiendo ya aquella mujer que figuraba a la iglesia sido curada de un flujo de sangre, y los 12 apóstoles sido destinados a anunciar el reino de Dios, distribuyó Jesucristo el alimento de la gracia celestial. Y fijaos en aquellos a quienes lo dispensa, no a los que están ociosos, ni a los que se quedan en la ciudad, es decir, a los que pasan el tiempo en la sinagoga o se complacen en los honores del siglo, sino a los que buscan a Jesucristo entre las arideces del desierto. Los que saben sobreponerse a lo que les repugna son los acogidos por Jesucristo. Con ellos habla el Verbo divino, no de negocios mundanos, sino del reino de Dios. Y si entre ellos hay quien padece alguna enfermedad corporal, le aplica benignamente el remedio. Era pues natural que después de haberlos curado de las molestias de las enfermedades, remediara su hambre con alimentos espirituales, porque nadie recibe el alimento de Jesucristo si primeramente no ha sido curado, y todos cuantos son llamados al banquete han sido curados previamente por virtud del mismo mandamiento divino. Si había algún cojo, obtuvo para poder acudir la facultad de andar. Si alguno estaba privado de la vista, no pudo entrar en la casa del Señor, sino después de haberla recobrado. Siempre, pues, se ha observado este orden misterioso. Primeramente, por la remisión de los pecados se curan las heridas espirituales. Después, se concede con largueza el alimento de la mesa celestial. Ello no obstante, aquella multitud no fue todavía llamada a alimentarse de los manjares más sustanciosos, como tampoco los corazones que carecen de una fe sólida se nutren del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Os he alimentado con leche y no con manjares, dice el apóstol, porque todavía no erais capaces de ellos, ni lo sois aún. Aquí los 5 panes recuerdan la leche, pero el alimento más sustancioso es el cuerpo de Cristo, y la bebida más fortificante es la sangre del Señor.
Oración. Oh Dios de las virtudes, de quien procede toda perfección, infundid en nuestros corazones el amor de vuestro nombre, y aumentad en nosotros la religión, para que avivéis el bien que haya en nosotros, y avivado lo conservéis mediante el fervor de la piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.